Hola, buenas noches. Mi nombre es Yelix Lozano y yo les voy a hablar acerca de la Escuela del Pensamiento del área administrativa según el Taylorismo. Una de las cosas que debemos saber es que uno de los aportes principales del Taylorismo es la organización científica del trabajo, como lo vemos acá. Un aspecto importante es que en 1815 en Estados Unidos, se comenzó a recibir el mayor movimiento de inmigración de la historia moderna, personas provenientes del norte y el oeste de Europa. Todo esto originado por el inicio de la revolución industrial y la expropiación del pueblo campesino, debido a problemas económicos y a una expropiación violenta organizada. Esto hizo que el capitalismo hiciera una transferencia de poder en todo lo que tuviera que ver con el proceso de fabricación o producción. Es allí cuando sale nuestro principal personal, que es Frederick Taylor, el cual tuvo mucha relevancia en cuanto a la evolución del capital y que también ayudó a muchos trabajadores no especializados a que trabajaran en el área de la producción, eliminando o sacando a muchos obreros especializados y a muchos trabajadores o empleados sindicalizados y organizados. Este mencionaba que había dos formas de hacer riqueza. La primera era a partir de lo que el suelo nos daba y la segunda a partir del trabajo de los trabajadores. Ahora bien, ¿qué es el Taylorismo? El Taylorismo es un mecanismo de producción que se originó mediante diversos estudios entre el movimiento de los trabajadores y la maquinaria en el proceso de fabricación. Está fundamentada bajo la metodología empresarial creada por Frederick Taylor, donde uno de sus principales aportes fue la división del trabajo, la producción en cadena y la eliminación de la autonomía temporal de los trabajadores. Este mencionaba que para que existiera un aumento en la productividad, los trabajos o las tareas se debían dividir. Es allí cuando se origina la producción en cadena y el control del tiempo de las tareas que realizaban los trabajadores. De esta manera, lograr la perfección laboral. Ahora, ¿cuáles son esos principios por los que se rige o se rigió el Taylorismo? Tenemos lo que es la estandarización continua, la racionalización del trabajo, la eficiencia operativa de la tarea realizada, supervisión y control, cooperación y remuneración del rendimiento individual y el aumento de la productividad y la ganancia. Ahora, ¿cuáles serían esos aspectos positivos del Taylorismo? Tenemos lo que es la eficiencia del control del tiempo, aumento en la productividad de la mano de obra, un mayor control en los procesos productivos, una mejora en los beneficios empresariales y por último, mayores ideas para la gerencia. Por otro lado, tenemos los aspectos negativos o las desventajas, donde podemos tener lo que es una desmotivación por parte de los trabajadores debido a la monotonía del trabajo, un desgaste por los trabajadores y por último una mala relación laboral entre los trabajadores y una falta de clima o ambiente organizacional. Por último tenemos el concepto de producción en masa. Básicamente este concepto hace referencia a un proceso innovador para el proceso de producción en las industrias. Este se trataba básicamente de dividir las tareas y asignarle cada una a un trabajador en específico. Ejemplo, cuando se trataba de lo que era el proceso de producción de un producto, todo esto se dividía en fases particulares, de manera que cada fase tuviera un trabajador y una máquina en específico. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Catherine Guardo y les voy a hablar un poco acerca de la Escuela de Fayol. La Escuela de Fayol, también conocida como la teoría clásica de la administración, fue desarrollada por el ingeniero francés Henri Fayol a principios del siglo XX. Fayol es conocido por sus aportes a la teoría administrativa, en los cuales destaca la importancia de la estructura organizativa y los principios de la administración para el buen funcionamiento de las organizaciones.
Principio de la administración de Fayol. Henry Fayol identificó 14 principios que consideraba esenciales para el éxito de una organización. Algunos de estos son división del trabajo, que vendría siendo la especialización en las tareas para aumentar la eficiencia, autoridad y responsabilidad, que deben ir de la mano, la disciplina, que vendría siendo la necesidad de respetar las reglas y acuerdos establecidos, la unidad de mando, que vendría siendo recibir órdenes de un solo superior, y la centralización, que vendría siendo el equilibrio en la toma de decisiones. Funciones administrativas de Fayol. Henry Fayol identificó 5 funciones administrativas que consideraba esenciales para la gestión efectiva de una organización. 1. Planificación, establecer objetivos y definir la mejor forma de alcanzarlos. 2. Organización, asignar tareas, distribuir recursos. 3. Dirección, liderar, motivar y guiar a los empleados para alcanzar los objetivos. 4. Coordinación, armonizar y sincronizar las actividades de las organizaciones. 5. Control, verificar si se está alcanzando los objetivos y corregir las desviaciones si es necesario. Enfoque de la estructura organizacional. La teoría clásica de la administración de Fayol pone énfasis en la importancia de establecer una estructura organizativa clara y jerárquica en las organizaciones. Hola, soy Jesús Rodrigo y les vengo a hablar sobre la Escuela de Elton Mayo. Es conocido como psicólogo, sociólogo, investigador y profesor. Ayudó al desarrollo de la sociología industrial en los Estados Unidos. Ante todo, realizó estudios e investigaciones en algunas fábricas de los Estados Unidos. El propósito era demostrar que las relaciones sociales eran determinantes en la productividad de las empresas, lo que permitió fundamentar sus teorías sobre las relaciones humanas que aún siguen vigentes. Asimismo, recalcó sobre aspectos importantes como la necesidad emocional de los empleados. Estas podrían incidir en su nivel de productividad. Incluso llegó a concluir que cuando las relaciones laborales son positivas, ejercen una mayor motivación en los empleados, incluso frente a los incentivos económicos. Principales conceptos de la teoría de las relaciones humanas. El descubrimiento de la atención y el interés de los investigadores impactan positivamente en la productividad, desafiando la idea que solo los factores técnicos influyen en el rendimiento. Importancia de las relaciones sociales. Mayo subrayó en el lugar de trabajo, sugiriendo que la satisfacción y el rendimiento es extrínseco, ligado a la calidad de las relaciones entre los empleados. Factores psicológicos y sociales. A diferencia de las teorías anteriores centradas en las estructuras organizativas, la teoría de las relaciones humanas reconoce la importancia de los aspectos psicológicos y sociales para comprender la motivación y el comportamiento laboral. Grupos informales. Mayo identificó las existencias de grupos informales en el entorno laboral y destacó cómo estos afectan la dinámica y la motivación de los empleados, brindando un sentido de pertenencia y apoyo emocional. Comunicación efectiva. La teoría resalta la necesidad de una comunicación abierta y efectiva en los miembros de la organización, reconociendo que estos contribuyen significativamente al bienestar y a la eficiencia laboral. La teoría de las relaciones humanas, propuesta de Elton Mayo, parte de una serie de conceptos clave que realmente transforman la percepción tradicional del entorno laboral. Aquí vamos a resaltar un punto fundamental que sin duda han tenido un impacto significativo en cómo entendemos y cómo nos relacionamos en el ámbito laboral. Estos conceptos forman la base de la teoría de las relaciones humanas, marcando un cambio crucial hacia la comprensión más histórica y centrada en las personas en el ámbito laboral. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Joanny Medina, un placer. Los saludo en los 3 turnos por si acaso, no sé en qué momento verá esto. Y en este momento le estaré hablando un poco sobre la escuela de Peter Drucker. La innovación fue introducida por Peter Drucker en los años 80. Este se refería a la innovación como la herramienta específica de los empresarios innovadores, el cual es un medio excelente para el cambio y brindar grandes oportunidades para un negocio pequeño o grande. Peter Drucker se refería a la innovación sistemática como la búsqueda organizada con el objetivo de cambio en el análisis sistemático de las oportunidades que ellos, o sea, los cambios, podían brindar, sea social o económica, la innovación. ¿Esto qué quiere decir? Peter Drucker realizaba una búsqueda organizada con la finalidad de encontrar un cambio. Al obtener un cambio, le realizaba un análisis para ver sus oportunidades. Al tener las oportunidades, concluía si había una innovación o no. Resalto, profesor, que esta pequeña interpretación o análisis fue por mi cuenta. Si hay alguna incongruencia o algo que no sea así, bueno, es por mi cuenta.
Pasemos ahora a algunas características sobre la escuela de Peter Drucker. La innovación se inicia con el análisis de las oportunidades de manera sistematizada e intencional. La innovación es conceptual y perceptiva. ¿Esto qué quiere decir? Es necesario salir a preguntar, escuchar y observar. Ahora rescatemos un punto de vista sobre Peter Drucker. ¿Qué decía Peter Drucker? Bueno, un mayor punto de vista que encontré es que en la economía el mayor recurso es el poder de adquisición, y el poder de adquisición es creado por los empresarios innovadores. Un ejemplo de esto sería Cyrus McCormick, quien creó la compra a plazos. Un granjero puede adquirir una cosechadora a cuentas de ganancias futuras. De repente, el granjero no toca sus ahorros y tiene poder adquisitivo. Para finalizar, algunas lecciones vigentes de Peter Drucker que aún están siendo aplicadas. La clave es la descentralización. ¿Esto qué quiere decir? Una buena estructura no garantiza el mejor rendimiento ni óptimos resultados, pero una estructura errónea o equivocada garantiza el fracaso. Para entender esta analogía es necesario comprender el significado de descentralización, el cual es el proceso de transferir la toma de decisiones y responsabilidades a niveles descentralizados o superiores al nivel central de una compañía. Por ende, se hace una participación en conjunto de varias personas para una nueva estrategia que se busca aplicar. En esta analogía, la estructura que se busca aplicar. El establecimiento de objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se quiere implementar una estrategia, innovar, mejorar o algo, es completamente sine qua non establecer objetivos para así generar planes que se alineen a estos objetivos. Autogobierno de la empresa. Aboga en dejar gestión de la compañía a los empleados y equipo de trabajo, puesto que hay situaciones en las cuales surgen imprevistos y no se encuentran los directores, CEOs, supervisores, gerentes, y solamente queda a los empleados o personas de turno resolver esos imprevistos. Por eso se aplica esta lección para generar o practicar más rápido esa resolución de problemas. Enfocarse en las oportunidades. En los momentos de dificultad, lo más importante no son los problemas, sino las oportunidades. Donde hay una compañía de éxito, alguien una vez tomó una decisión valiente. Valor de los recursos humanos. Drucker consideraba a los empleados una inversión de la organización, más no un coste ni una máquina. Es que debería verse así, puesto que en el proceso de reclutamiento, selección de personal, la empresa evalúa las capacidades del futuro trabajador para ver si son compatibles con lo que busca la empresa o lo que requiere en ese momento, o también si son moldeables a lo que busca la empresa. Ya luego que el trabajador haya sido adaptado a la empresa, este automáticamente generará ganancias. Así que sin más nada que agregar sobre la escuela de Peter Drucker, gracias. Hola, cordial saludo, mi nombre es Yairelin Alfonso, estudio la carrera de Relaciones Industriales y hoy les vengo a hablar sobre la productividad laboral. Cuando hablamos de la productividad laboral, esto hace referencia a la eficiencia o el rendimiento de un trabajador, un equipo de trabajo o una maquinaria dentro de una empresa que produce determinados bienes o completa ciertas tareas con recursos limitados o recursos que ofrece la empresa. Esto se hace en un periodo de tiempo. Por lo tanto, para determinar esta productividad se toman en cuenta tres aspectos principales. ¿Cuáles serían? El primer aspecto sería los recursos o servicios que se le otorgan al trabajador o al departamento para que produzcan o vendan servicios. El segundo sería el periodo de tiempo que se toman en producir determinadas tareas, bienes o productos. Y el tercero sería los resultados obtenidos por ellos, tomando en cuenta
el tiempo y los recursos que se le entregan a la persona. Cuando hablamos de productividad laboral, podemos reconocer el rendimiento de los trabajadores y ver que también funcionan en su área de trabajo, y si no, podemos rotarlos. Así podemos mejorar y tener un buen ambiente laboral, podemos también tener un mejor servicio y una mejor calidad de empresa. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Blanca Pineda y yo les vengo a hablar sobre las diferencias entre cada una de las escuelas. Como primera escuela tenemos la de Frederick Taylor. Él se centra en la eficiencia y en la maximización de la productividad en las organizaciones. Taylor creía en la aplicación de métodos científicos para analizar y mejorar los procesos en el trabajo. Su enfoque principal era la división de trabajo y la supervisión directa en los trabajadores. Como segunda escuela tenemos la de Henry Fayol. Él se enfoca en la estructura organizativa y la gestión de las empresas. Fayol identificó 5 funciones básicas de la administración, que son, la número 1, que es la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. También desarrolla los principios de la administración, como lo fue la división de trabajo, la autoridad y la responsabilidad. Seguimos por acá con Elton Mayo. Él se enfoca más que todo en el factor humano dentro de las organizaciones. Mayo realizó un estudio en una fábrica donde descubrió la importancia de las relaciones sociales y la motivación de sus empleados a través del desempeño laboral. Su teoría resaltó la importancia del buen trato a los trabajadores y la atención a sus necesidades emocionales. Como por último, tenemos a Peter Drucker, que se enfoca en las tomas de decisiones estratégicas y la gestión del conocimiento en las organizaciones. Drucker enfatizó la importancia de la planificación estratégica y la innovación y el liderazgo efectivo. También popularizó el concepto de la administración por objetivos, que es APO, como método para mejorar el rendimiento organizativo. Cabe destacar que cada una de estas escuelas tiene una forma especial, un método único, y aplican las ciencias administrativas al mundo real, fruto general de las reflexiones de sus fundadores, quienes tienden a ser psicólogos, ingenieros, economistas y por supuesto administradores. Muchísimas gracias.